Ok, buenos días, tardes, noches, donde están cada uno en su lugar donde está. Como la tecnología a veces acerca a los que están lejos, pero a veces aleja a los que están cerca. Y hay que tener cuidado de los que están también cerca, que tengan, que disfrutan, que estén con nosotros y no nada más hablar con la gente que están afuera y lejos, pero hoy podemos hablar con todos juntos. El tema es los 13 principios de la fe judía, la base del judaísmo en otras palabras. Y por principio uno pregunta ¿por qué 13? ¿Por qué el número 13? Entonces el número 13 es un número tipológico en el judaísmo. Lo podemos ver mucho. 13 atributos de Dios. 13 suma la palabra Ahavá, que es amor. Y suma la palabra Echad, que es el único Echad, el único que es en el mundo es Dios. 1 más 1 suma 26. Y no me enloquecí, sino 1 suma 13, el otro 13 y 26 es el nombre de Dios. El número 13, en algunas religiones, como por ejemplo los católicos, para ellos el número 13 es un número un poco malo, trae miedo. Viernes 13, ya es otra historia de lo que pasó en aquel viernes con las 13 personas, el 13avo y todo lo que pasó con él. Y de ahí empezó esta historia de 13. Pero en el judaísmo el 13 es un número muy bonito. Aclaro que el número no es lo que significa y que da aquí la fuerza, sino el mensaje que está. Si lo aplicas, bien. Si no lo aplicas, ya no vale el número. Entonces, número 13 es un número bueno, pero vamos a empezar a ver desde cuándo empezaron a nombrar y a numerar principios de la fe judía. En la Torah está escrito que hay que hacer las cosas, y hay que hacer todo. Hay 613 mitzvot. Hoy en día dicen Maimónides que más o menos tenemos 60 que podemos aplicar. Entre paréntesis, no nació ni va a nacer una persona que podía cumplir todos los mitzvot, por una razón muy sencilla. Por ejemplo, hay mitzvot de Kohanim nada más, y hay mitzvot, por ejemplo, uno de casarse otra vez con su divorciada, es una mitzvah de la Torah. Si preguntan por qué va a casar otra vez si se divorció, había uno que se divorció y se casó otra vez con la misma. Le preguntaron, pero ya divorciaste, ¿por qué te vas a casar otra vez con ella? Y contestó, sí, como segunda opción no es tan mala. Entonces es una mitzvah, pero el Cohen no puede aplicar esta mitzvah. Entonces así que no se puede cumplir todos los mitzvot uno, pero nada más en conjunto, con todo, en unión, todo el pueblo, y esa parte de la idea de esos mitzvot, juntar al pueblo de Israel y todos juntos pueden cumplir. Entonces, ¿de dónde salió la idea de los principios? El primero era hace un poco más de 2000 años, el filósofo conocido Yedidia Cohen, en su nombre hebreo, en su nombre griego era Filón de Alejandría. Él empezó a nombrar y a enumerar 5 principios de la fe, que es la existencia de Dios, que Dios es único y uno, la creación del mundo, que Él creó el mundo, que el humano se creó solo también, empezó con uno, y por eso no se puede tener orgullo y racismo y eso, porque finalmente todos sigamos de lo mismo. Hay diferentes religiones, diferentes cosas, diferentes pensamientos, pero finalmente llegamos de lo mismo. Así que no podemos decir yo soy más de ti, etc. Y la supervisión divina de Dios encima de cada uno. Esos son los 5 que nombró Filón. En el Talmud también podemos ver algunas cosas que son como principios. En el Talmud de Makot, por ejemplo, Rabbi Akiva dice, Ve'ahavta lereacha kamoja, es una regla, una ley muy importante de la Torah. Ben Azai dice, de Sefer Toldot Adam, del Adam Arishon. Vemos en otro lugar, Rabbi Shimlai dice que David Amelech dijo que hay 11 cosas principales, después Shaya, el profeta, dijo 6, después Mijá dijo 3, después Habacuc dijo que hay 1 nada más. ¿Qué quiere decir eso? En realidad no es que hay nada más una mitzvah, sino empieza con una, conéctate con una y sigue con lo demás. Hay otra explicación un poco más mística, que cada uno tiene en su raíz de su alma una mitzvah que está conectada con eso. Y en eso tiene que desarrollarse más, y hacer más no quiere decir que lo demás no, pero tiene que más desarrollo en esa mitzvah. Rabbi Saadia Gaon, que es la época de los Gaonim, estamos hablando hace como 1100 años, un poquito más, dijo que hay que creer en la existencia de Dios, y que es único, en la salvación, agregó aquí salvación también, la redención, y
los mitzvot que hay castigo y recompensa. Ese es según Rabbi Saadia Gaon. Rabbeinu Hananel dice que también la fe en Dios, la fe también es una cosa importante. Rabbi Yosef Albo tiene un libro que se llama el libro de los principios. Dice Metziut Hashem, la existencia de Dios, que la Torah fue del cielo y que Dios está supervisando a cada cosa. Rabbi Hizdai en el siglo XIV más o menos dice que hay 6 principios y después unos más, y llegamos a Maimónides que dice que hay 13 y empieza a numerar los 13, que ahorita vamos a hablar de esto. Pero aparte de eso tenemos que saber que el Radbaz, por ejemplo, Rabbi David ben Shlomo en el siglo XV dijo: no hay principios de la fe, no hay principios, todo es principio, todo es importante igual y todo hay que cumplir igual, no hay aquí más y aquí menos. Ese también parte que hay que saber. Rabbi Yitzhak Abarbanel también dice algo similar. Rabbi Shimshon Rafael Hirsch también dice: todo es importante, no hay que despreciar ni una mitzvah, cada cosa es importante. Me acuerdo que había un señor en 1979, Frank Calder, en Colombia, en British Columbia. Él perdió su presidencia por un voto perdió. Y él y su esposa no votaron porque estaban seguros que iban a ganar. Si hubieran votado ellos, hubieran ganado. Pero despreciaron eso. No hay que despreciar ningún voto, ninguna mitzvah, ninguna cosa. Eso es lo que dice el Radbaz. El Baal Shem Tov, que es el padre de los Hasidim, estamos hablando hace como 300 años, dice que también hay que creer que en cada generación hay justos y tzadikim, como Abraham, Yitzhak y Jacob, y Moshe, Aarón, David, Shlomo y Yosef. Y que todo el mundo también tiene supervisión privada. Esa es la parte del judaísmo. Según eso, los caraítas, estamos hablando, Yehuda ben Eliyahu Hadassi es un grupo que cree nada más en la Torah escrita, y en el siglo 8 empezamos más o menos, hasta hoy en Israel tienen incluso una sinagoga. Ellos también tienen 10 principios. Los católicos, por ejemplo, en el concilio de Nicea, el primero, también empezaron a poner y a fijar principios de su fe católica, ¿okay? Eso es lo que llamamos el cábado de ellos, y ellos dicen: yo creo en un Dios que es el papá. Ellos dicen que él creó el cielo y la tierra. Ellos creen en Jesús y el que es el Hijo de Dios y todo ese asunto, otra vez según ellos, y todo lo que se resucitó y todo eso tiene que ser parte de la creencia. Entre paréntesis, yo estuve dando en un diálogo en una universidad en Shela, aquí en Guatemala, fuera de la ciudad, y había ahí un teólogo del corriente católico que él dijo que hay un grupo dentro de los católicos también que están saliendo de las dogmas y se empieza a generar de alguna manera una creencia un poco diferente. También ese cábado se fue cambiando con los tiempos. El Islam también tiene principios, se llama Arhan el Islam, el Hamsa, los 5 cosas importantes del Islam, que el primero es la Shahada, el testimonio, que dice Ashuadin illallah ve Ashuadin Muhammad Rasulallah, que no hay Dios aparte de Allah, que es Dios, y que Mahoma es su profeta, su mensajero directo. Es el primero. El segundo es la tzala, es el rezo 5 veces al día. El tercero es la zaka, tzedakah, dar tzedakah a los pobres, y ese se calcula según 2 formas diferentes. El ayuno, que es el Ramadán, que conocemos ahorita, está en Ramadán, y el Hajj, que subir a Meca por lo menos una vez en la vida. Son 5 columnas del Islam principales, y hay unos que agregan también el jihad. El jihad es la guerra santa, pero en realidad en árabe no es guerra, sino es esfuerzo religioso. Hay el jihad grande, el jihad pequeño, el esfuerzo que uno tiene que hacer en su vida para controlar sus deseos, y el esfuerzo de controlar y tener las leyes de la Sharia en los lugares que ellos viven, como vimos en diferentes lugares, pero ya es también otro tema de cómo dividen el mundo. El Dar el Islam, la casa del Islam, los que creen en el Islam, los países donde hay Sharia y todo. Dar el Harab, los ateos, los que no creen en Dios, los ídolos, idólatras, y eso hay que matarlos según ellos.
y el dar el Kitab, que es el pueblo del libro, que es los católicos, los judíos, y esto que ellos pueden vivir bajo de algunos derechos como el Dimi, ese ya otra cosa. Entonces vemos que había en todas las religiones, pero ahorita ya vamos a enfocar en el judaísmo, una importancia, según la mayoría de las opiniones, de poner principios de la fe, hasta que Maimónides dice que si alguien no cree en esos principios, entonces no va a tener una baba, pierde su mundo. Es decir, es tan importante. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué empezaron la idea de los principios? Entonces, la lógica da que cuando la religión a veces es algo abstractico, es algo demasiado, no es tan concreto, la gente a veces le cuesta conectarse, y es parte del problema. Por eso, para fijar cosas, para fijar la base, entonces tenemos que hacerlo a través de principios, y eso ayuda mucho para que la gente entienda lo que están haciendo. Cada principio de Maimónides, leemos también después del rezo, empieza con las palabras Anima Amin Be'emunah Shlema, yo creo en una fe completa en los siguientes principios. ¿Qué es fe? Fe, cuando yo digo yo creo que va a llover mañana, entonces quiero decir que no tengo 100% que va a llover. Es decir, o que no lo puedo comprobar 100%, entonces doy fe en esto. Entonces, en realidad, en todas las cosas de Dios, como está encima de nuestra lógica, encima de nosotros, no lo podemos entender 100% y ver 100%. Si lo hubiéramos visto 100% y entendido 100%, quiere decir que es como nosotros y no hay ninguna diferencia. Entonces, como dice Lu Yeda'ati ve'itiv, si lo hubiera conocido y entendido, entonces tenía que ser Dios también. Quiere decir que Dios está en tu nivel. Como Dios está encima de nosotros, no podemos entenderlo y por lo tanto tampoco podemos tener una prueba de 100%. Hay probabilidades, ya vimos en el otro video y todo esto, y todas las lógicas da que hay que creer y hay que cumplir, pero 100% decirlo no podemos. Por eso todavía hay muchos ateos en el mundo, porque todavía no es 100%, pero uno tiene que saber, cuando no hay 100%, en 90% se vuelve 100%. Y esa es la parte importante que tenemos que saber antes de cada cosa. Hay preguntas, pueden haber preguntas, pero hay que tener fe. ¿Y cómo se puede tener fe? A través de mente y corazón juntos. Los tefilín, por ejemplo, que ponemos todos los días, representan mucho eso. Porque el tefilín de la mano va frente del corazón, quiero decir, de los sentimientos, pero cómo se genera sentimientos, ya dijimos, con acción. Entonces en la mano hay que actuar para generar sentimientos. Y después ponemos uno en la mente también, que es entender, investigar. Cuando tenemos las dos cosas juntas, seguimos haciendo con la mano y podemos seguir aplicando a través de mente y corazón. Porque mente, a veces hay preguntas, a veces no hay respuestas, a veces no se puede llegar a 100% y eso, entonces se usa mente, pero a la vez también se usa corazón. Cuando la mente no da 100%, el corazón lo completa con el sentimiento. Entonces esa es la forma de tener fe, siempre a través de mente y corazón. Siempre cuando el pueblo de Israel estaba en la diáspora quiere decir Golá en hebreo, y la salvación es Geula, quiere decir la letra que se agrega aquí es Aleph nada más, que es Dios. Si Dios está contigo, estás bien, estás en salvación, pero si estás alejado y no estás con Dios, estás en diáspora, en exilio, y por lo tanto tiene que saber cómo salir de esa diáspora y cómo agregar el uno. Entonces, ¿cómo hicieron el pueblo de Israel en la historia? Con Moshe y Aarón. Moshe era la parte de mente, da información, da la Torah, y Aarón, Oev Shalom, ama la paz, acerca a la gente, es corazón, mente y corazón. Mem y Aleph, Moshe y Aarón. Después tenemos también cuando estaban en Babilonia 70 años después de la destrucción del primer templo en 3338 hasta 3408, estaban para salir de eso Mordejai, otra vez Mem, Esther Aleph. Mordejai es la parte de información del Sanedrín y todo, Esther la parte del corazón, ganar el rey y todo, y salir de la diáspora del exilio. También la Tid Lavo, en algún día que parte de los principios que ahorita vamos a leer,
va a llegar el Mashiach, que es la parte informativa, la parte del templo, la parte de todo eso, Eliyahu Hanaví, que es Veshiv Levavot, juntar las familias, padres, hijos, niños, todos juntos, toda la familia, mente y corazón, siempre es la salvación completa. Alguien aquí pregunta si todo es para bien y eso, si es un propósito, si es un principio de la fe. Vamos a ver ahorita los 13 principios, vamos a ver qué se entiende de cada palabra y al final vamos a ver qué se agrega si alguien quiere tener más principios, cómo se hace. Ok, entonces, pero es una cosa que tenemos que saber, incluso cuando no entendemos, no quiere decir que las preguntas nuestras crean una realidad nueva y cortan algo. Quiere decir, si no entiendes que Dios existe o no, tienes preguntas, entonces no existe. Si yo no entiendo cómo funciona el celular, entonces no existe. No es así. Es decir, el celular existe así o así. Si quieres o no quieres, si entiendes o no entiendes, ese existe. Tú puedes preguntar, puedes querer entender, pero ya no decir que no existe cuando tú preguntas. Tus preguntas no pueden fabricar una realidad nueva o quitar una realidad. Y hay que cumplir. A veces cuando no entiendes también, cuando yo voy y veo el semáforo rojo, para mí rojo simboliza según la Cábala algo de justicia, entonces cuando veo rojo hay que viajar más rápido y salir de eso. Sí, pero pregúntale a la policía cuando va a llegar y le cuentas toda la Cábala y esto, te va a dar también todo eso en la multa, según la Cábala y según todo vas a tener que pagar, porque tú tienes que cumplir si quieres o no quieres. Y también lo que sabemos, cuando uno va con un médico, entiendes la medicina, no entiendes, lo vas a tomar porque tú sabes que aunque no tienes 100% que ese doctor es la verdad y todo, pero también tienes que creer y tomar la medicina porque si no va a ser más complicado. Ok, el primer principio. Creemos, fe completa, que Dios existe y supervisa y controla a todas las criaturas del mundo. Aquí tenemos que saber que parte de ese principio es de alguna manera algo que tocaron en toda la historia y filósofos y todo. Si Dios es tan grande, si Dios existe, ¿qué le importa lo que hace el pequeño? ¿Qué le importa lo que hace el más pequeño? Eso no tiene que importar. Por lo tanto, Él no controla las cosas. Así dijeron. Y ese en Humash Bereshit muestra creación del mundo, grandeza de Dios y todo. Pero cuando cuando llega el rey de Kuzari y pregunta al judío, pregunta de los católicos, ¿quién es tu religión? Dice Dios que creó el mundo en 6 días, etc. Y el Islam también dice lo mismo, pero el judío no. El judío dice, nosotros creemos en Dios que nos sacó de Egipto. ¿Qué quiere decir eso? Muestra que hay conductor del mundo, no nada más uno que creó el mundo. Entonces, su grandeza, la grandeza de Dios, ¿dónde se ve? Cuando está en la cosa más pequeña. Yo no me importa lo que está pasando con la hormiga que está ahí, porque no entiendo la hormiga y no soy capaz de entender y de ver lo que es la hormiga esta. Pero uno que es tan capaz puede llegar hasta el detalle más pequeño, porque como vimos, los detalles son importantes. Cuando uno tiene enfoque en los detalles, al final el dibujo completo va a ser más grande. ¿Cuál es la diferencia entre un dibujo de Da Vinci y un dibujo que yo voy a dibujar aquí? También, los dos podemos dibujar tal vez una casa bonita y eso, pero en los detalles él va a ganar. Y por eso su dibujo vale mucho más. Es decir, mientras más grande uno, más detalles vas a ver. Sin nada que comparar, pero vimos un ejemplo que hace unos 30 años tal vez, o un poquito más, en un magazine satírico en Estados Unidos mandó a 58 personas ricas del mundo, de Estados Unidos más de todo, y famosas y políticos, Henry Kissinger y otros, un cheque de $1.13. A ver quién lo va a cambiar. Y cambiaron 26 personas, cambiaron el cheque. Ellos le mandaron otro cheque de 67 centavos. De eso cambiaron 13 personas el cheque. Entonces le mandaron a esos 13 ricos, grandes, famosos, 13 centavos. Y fueron nada más 2 que fueron a cambiarlo. Uno era Imad Mushagi, que era uno de los más ricos del mundo en los años 80,
y el segundo era Donald Trump en esa época. Es decir, las personas grandes que se crecieron y todo, también se enfocaron en los detalles. Por eso, ahora, saliendo de Trump y todo, regresando a Dios, su grandeza es parte de los detalles. Es decir, Él puede supervisar. Y no que le importa o no le importa, no es el tema. El tema que de su vista no sale nada, porque Él está en cada lado, en cada lugar. Por eso Él, Matsui, lo que dice Matsui es, encuentra en cada esquina, en cada lugar, toda la energía que tenemos, en todas las cosas que tenemos, en los átomos, pero funciona a través de una energía. ¿Qué es esa energía misteriosa? No sabemos, pero tampoco queremos saber qué va a pasar en el momento que va a dejar de existir esa energía, porque no vamos a ver nada en el mundo. Esa es parte de Dios también. Entonces, como está en cada lado, sabe cada cosa. Entonces, por su grandeza, gracias a su grandeza, ve incluso el detalle más pequeño y no a pesar de su diferencia, lo que no querían entender los filósofos. Maimónides, en el libro de Guía de los Perplejos, va desarrollando un camino un poco más profundo sobre esa supervisión. Dice que está dentro del humano, dentro de nosotros tenemos el alma que es parte de Dios, como dijimos que uno tiene que tener confianza en su alma, es parte de creer en Dios, en su alma que es la parte espiritual, también parte de Dios, y ahí está parte de la supervisión de lo que uno está haciendo. Más cosas buenas uno hace, más porcentaje de esa cosa espiritual de Dios tiene, y por eso trata y actúa más cosas buenas y positivas. Segundo principio, que Dios es uno, único, y Él solo existió en el pasado, presente y el futuro. El único que puede ser uno es Dios, porque cada cosa del mundo, como acabo de decir, tiene átomos, y el átomo tiene otras partículas y otras quarks y esto, y nunca se terminan las partículas, y no hay ni una cosa que no está compuesta de otra cosa. No hay una cosa que es en su esencia única. Y por eso, cada cosa tiene dimensión de tiempo y cada cosa tiene un fin y un límite. La única cosa que no está compuesta y que no tiene fin es Dios. Y por eso es parte que siempre existió y siempre va a existir. En una otra pregunta un poco más profunda, ¿qué pasa con nuestra alma? ¿Es parte de esta cosa espiritual y por lo tanto es eterna? ¿O va a ser eterna? Como sabemos, pero empezó en algún momento, Dios creó a las almas, es decir, Dios creó ese comienzo de almas y de ahí empezó todo. El tercer principio, que Dios no tiene cuerpo y que no lo pueden alcanzar y entender los cuerpos. Eso es algo un poco diferente de lo que se ve aparentemente de la Torah. Porque en la Torah está escrito que Dios tiene nariz, que Dios tiene mano, que con su mano nos sacó de Egipto, y muchas metáforas que podemos hablar que de alguna manera habla de cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos decir que no tiene cuerpo? Entonces Maimónides explica y dice, por supuesto que para que tú entiendas las cosas, te lo ponen en metáforas de nariz, de boca de Dios y todas esas cosas, pero por supuesto que no tiene boca de Dios y esto. Y también tenemos que saber que todos los términos humanos, materiales, no existen en Dios. Quiere decir, por ejemplo, uno dice Dios está alegre, Dios está triste, Dios está enojado. Tenemos que entender de qué se trata esto. Y aquí es algo muy delicado. Porque alegría, ¿qué es alegría? Es cuando estás llenando una falta. Estás llenando una falta, tienes alegría. ¿Qué es tristeza? Tienes una falta. ¿Qué quiere decir? Que si Dios es completo, todopoderoso y no tiene ninguna falta, ¿cómo va a causar alegría o cómo va a causar tristeza? Y si está en cualquier lado, en cada momento tiene que tener tristeza y alegría a la vez, porque hay gente que hace cosas buenas y hay gente que hace cosas malas y tiene que ser triste, alegre, enojado, todo a la vez. Imposible. Había una señora una vez que se fue a ver un lugar y de repente la primera vez de su vida vio como una botella grande. Le preguntó al vendedor, ¿qué es? Dijo, eso es una maravilla. Ese es un lugar, pones ahí algo frío, algo con calor, cualquier cosa, y conserva el calor o el frío. Es algo maravilloso. Dijo, nunca vi en mi vida eso, dame, yo quiero comprarlo. Lo compró, fue a su lugar, a su casa, llegó todo contenta. Le preguntaron, ¿y hoy por qué estás tan contenta? Dijo, porque compré una maravilla.
algo que conserva calor y frío. Y le mostró. Y dijeron, ¿y qué pusiste ahí? Dijo, 2 vasos de té y un helado. No se pueden mezclar las cosas. Cuando uno tiene alegría, ¿qué está pasando con esas cosas? Tenemos que saber. Está escrito otra vez. Por ejemplo, en los sacrificios y esto, que hizo Nahatruach, regocijo a Dios. Pero Nachmanides de alguna manera lo explica de otra manera. Cuando tú estás haciendo mitzvah, de alguna manera, Nahat es como un minhat, es como una pista. Estás haciendo un lugar para que Dios pueda estar ahí. Y es decir, no, Dios está en cualquier lado. Pero si queremos tenerlo, si queremos ser parte de eso, si queremos observar más la parte de Dios en nosotros, entonces tenemos que hacer las cosas buenas. Es para nosotros. Cuando uno dice gracias a Dios en la mañana, no es para Dios. Dios no necesita tus gracias. Tú necesitas decir gracias a Dios para empezar a apreciar lo que Dios te dio. Y lo mismo, enojado. El sistema que Dios puso en este mundo, que se llama Elohim, que se llama la naturaleza, que es parte de Dios, de alguna manera se enoja cuando pasan cosas malas. Entonces se sale de la naturaleza. Ese se llama enojo en término humano, pero no en términos de Dios. En el término de Dios no existe eso. Y eso es lo que tenemos que saber. Por ejemplo, dice que Bilam sabía cuándo exactamente se enoja Dios y en cuánto tiempo. Que era, dice, rega, un momento. Dios se enoja un momento, cada día, y quería ir maldecir al pueblo de Israel. Todos preguntan, ¿cómo puede ser que Dios cada día dice que tiene un momento? Dice, ahorita me voy a poner bravo, ya me puse bravo, ya se pasó el momento, ya otra vez salí. ¿Qué está pasando? La realidad, rega, quiere decir retzach, gilui arayot y shfichut damim. Asesinato, adulterio, idolatría. Cuando hay esos 3 pecados, cuando hay rega, el sistema que Dios puso en este mundo se enoja. De alguna manera se mueve, se tiembla, como hoy en Guatemala en la mañana. Se está temblando. Dice que sobre 3 cosas el mundo se mantiene, se sostiene sobre 3 columnas, que es la Torah, que es el rezo y que es las buenas acciones. La Torah viene para evitar adulterio. Cuando uno está enfocado en cosas buenas, en cosas positivas, y su mente está enfocada en las cosas correctas, no va a pensar de otras cosas. El rezo se llama trabajo, quiere decir con Dios fortalece la fe, entonces aleja de idolatría. Y en las buenas acciones aumenta amor entre las personas, aleja del asesinato, por supuesto. Esas 3 cosas mueven el mundo, esas 3 cosas se sostienen al mundo. Abraham, Yitzhak y Jacob, cada uno agarró una de esas columnas. Entonces, Bilam sabía que si ataca esas 3 cosas, Dios se enoja, se vuelve, el mundo ya no tiene la misma fuerza. Por eso trató de atacar al pueblo de Israel en eso y al final logró parte, porque metió adulterio, metió idolatría y después había asesinato también. Y ahí por eso el pueblo de Israel perdió un poco, porque Bilam sí logró atacar eso. Es decir, no quiere decir que Dios se enoja, es decir, no podemos darle a Dios los términos humanos, imaginarlo en nuestros términos humanos, sino tenemos que entender que son términos de nosotros para poder entender un poco de lo que está pasando, pero no fijar esos términos y ya decir, ese es Dios. Y por eso cuando pasa una cosa, no lo entiendo. Dios es bueno o malo, ni bueno ni malo. Bueno y malo ya es relativo. Lo que es bueno para alguien, una medicina para un enfermo, para un sano puede ser fatal. Cada uno es otra cosa, por eso bueno y malo es relativo. Tampoco puedes meter a Dios en esos términos y por eso del principio no tiene imaginación. Deja de imaginar a Dios. Es decir, no entra. Mientras más términos humanos le vas a dar, lo que la Torah hizo es para que entendamos bien lo que está pasando, pero a veces uno sigue y sigue imaginando las cosas. Entonces aquí tenemos que saber, no es así. Dios está fuera de eso, encima de todo eso, y a la vez también incluye todo eso a través de las personas. Ese es el tercer principio. Ok, el principio número 4, que Dios es el primero y va a ser el último. Como vimos al principio, como Dios es el único que es uno, entonces no tenía ni punto de comienzo ni punto final, porque no está compuesto de otra cosa y su realidad es fija. Siempre existió, siempre va a existir
Y por eso también todas las teorías científicas y todo siempre tienen que empezar por un punto de comienzo. Y ese punto de comienzo tiene que ser algo que no tiene fin o que no tiene principio. Porque si tiene principio otra vez, entonces ¿qué empezó antes? Y siempre vas a llegar a Dios. Por eso es parte de ese principio. El quinto principio es también súper importante y algo diario. Todo es diario, pero eso es también algo que estamos tocando diario. Que Dios es el único que lo podemos rezar y nada más a Él. Y ese es algo súper importante y delicado a la vez. Dios es el único que puede darte las cosas. Es decir, ni hilo rojo, ni ajo, ni ojo, ni un rabino, ni ninguna cosa del mundo puede dar si Dios no quiere. Todo pasa a través de Dios. Dios siempre está dando aquí al mundo. Pero si yo estoy mandando un mail a ustedes, para poder abrirlo tienen que tener clave de internet, tienen que tener computadora, tienen que saber leer, tienen que saber ver. Todas esas cosas tienen que saber para abrir mi mail. Pero yo ya mandé. Dios ya manda siempre cosas. Para poder abrirlo, para poder agarrarlo, hay diferentes formas de agarrarlo. El rezo es parte de eso que agarrarlo. Entonces se puede ser a través de una sinagoga, se puede ser también en la casa, se puede ser de corazón. Hay un texto de decir, hay tiempos, hay muchas cosas que tenemos que saber. Pero Dios escucha a todos, como vimos antes, que es su grandeza. Aparte de eso, hay una historia del rey de Menashe en la época de los reyes, en el primer templo. Era uno que hizo mucha idolatría, por todos lados. Uno que más hizo idolatría casi en el mundo, en la historia de los reyes del pueblo de Israel. Todo contra Dios. Imagínense un rey del pueblo de Israel, Menashe. Llega un momento que el rey de Ashur lo agarra y lo empiezan a poner en una olla para empezar a calentarlo y matarlo. Y en este momento él empieza a rezar a todos sus ídolos que conocía. A ese ídolo y a este y a este y al otro, y nadie le contesta. Y llega el momento que ya empieza a sentir el calor y está tan nervioso, y recuerda que hay otro que con él no habló. Entonces dice: Dios que estás en el cielo, si me vas a escuchar y me vas a salvar, bien. Pero si no, voy a decir que sos como todos los ídolos que tampoco respondieron y tampoco funcionan como él. ¿Qué Dios hizo? Lo salvó. Y todos preguntan: ¿por qué lo salvó? Si uno condiciona y reza con una condición, Dios, si no me salvas, voy a decir que sos como todos los ídolos. ¿Qué está pasando? Lo que Menashe dijo es una cosa muy profunda. Él dijo: Dios, si no me escuchas, porque yo soy idólatra y soy pecador y me alejé tanto y por eso no me puedes escuchar, quiere decir que sos limitado. Y si estás tan limitado, sos como todos los ídolos que están aquí alrededor. Porque ellos tienen un límite y tú también tienes un límite. No importa dónde pasa el límite, pero este límite nos enseña que sos limitado. Si no me puedes escuchar. Y Dios lo escuchó, porque Dios no tiene límite. Incluso para el peor pecador del mundo, siempre puede regresar. Uno de los Hasidim, si era Baal Shem Tov, si no me equivoco, dijo: yo quiero amar al más justo de la generación como Dios ama al pecador más grande de la generación. Es decir, no hay límites. Siempre uno puede rezar, siempre uno puede pedir, también con condición. Sabemos que parte del destino que uno tiene ya está planificado por Dios. Parte del camino uno todavía puede rezar y mejorar el camino para llegar a ese destino, pero va a tener que llegar a ese destino. Ahora, el rezo está compuesto de diferentes cosas y diferentes formas, diferentes funciones. Hay una función que es para fortalecer la fe, alabanza a Dios, y todo eso es para fortalecer nuestra fe en Dios. Pedir de Dios es también fortalecer fe, porque tú pides de alguien que te puede dar, es una parte. Segunda parte, cuando tú pides y esto, empiezas también a actuar mejor a raíz de eso. Agradecer al principio del rezo, uno empieza a agradecer desde que levanta Modeani. Nosotros somos Yehudim también, de esa palabra de Oda, de Yehuda, de Toda, de gracias. Tenemos que saber agradecer, y por todas las bendiciones matutinas, gracias a Dios esto, gracias a Dios esto. Apreciar cada detalle y cada cosa por aparte, no todo junto, gracias por todo, no, gracias por esto, gracias por eso. Cada cosa quiero especificar y entender.
hay también Shema Israel, hay diferentes cosas del rezo, cada uno tiene su función, el rezo está construido de un orden muy especial y eso tal vez lo vamos a hablar en otra ocasión. Y otra parte también del rezo es sí, pedir y esperar también, no siempre recibir, porque a veces uno puede decir, yo pedí de Dios y Dios no me dio, y no me escuchó. No, tal vez sí te escuchó y te dijo que no, porque Él entiende que es bien para ti, que no es bien para ti. Mi hija me pregunta y quiere una cosa, quiere un dulce, y yo no le doy. Quiere decir que no lo escuché, pero yo entiendo que no es bueno para ella. Es decir, parte de lo que pedimos tenemos que mezclarlo con fe y entender que si no lo recibimos es parte del destino para no afectar a nuestro destino y es el bien para nosotros. Uno reza y dice, pero los 3 jóvenes, por ejemplo, que hace unos años se acostaron en Israel, todo el mundo rezó por ellos y murieron. O un rabino que rezaron por ellos y murió. Primero, ¿qué? ¿Quieres que rezas por todo el tiempo, entonces la persona nunca va a morir? Cada uno, la vida es como un bus, cada uno tiene su estación y donde bajar, donde subir, cada uno tiene su tiempo y su lugar. El rezo funciona para muchas cosas, pero no siempre sabemos cuál es la función y cuándo sí, cuándo no. Ese es parte muy importante. Esa es la parte que tenemos que saber del rezo. El rezo tiene mucha función, pero tenemos que saber también cuándo sí, cuándo no, qué pedir y qué no pedir. Y también, aparte de pedir, también hay que hacer las cosas. Cuando el pueblo de Israel está saliendo de Egipto, ve los egipcios atrás, ve el mar adelante, animales, desierto, dice, no se puede hacer nada, vamos a regresar a Egipto, cada uno dice otra cosa, están confundidos y no saben. Moshe empieza a rezar a Dios y Dios le contesta algo sorprendente. Le dice, Moshe, ¿por qué estás rezando? Dile al pueblo de Israel que sigan, que actúan. Llega el momento de actuar. Si no actúas, el rezo no funciona. Es decir, reza está muy bien, como el cuento famoso de aquel persona 40 años estaba rezando para ganar lotería, hasta que los ángeles dijeron, Dios, dale lotería, 40 años está rezando. Y Dios dice, yo quiero darle lotería, pero ni siquiera compró el boleto. Entonces, hay que hacer el esfuerzo también natural, porque la naturaleza del mundo, que es también parte de Dios, funciona junto con el rezo. Entonces, yo rezo, yo quiero recordar el estudio y no olvidar, pero estudia para poder recordar. Hay que repasar el estudio también. No todo es nada más el rezo y ahí se termina la cosa. Tenemos que también entender eso muy importante. El principio 6 y 7 lo voy a juntar porque tiene la misma idea. Primero, Shekol Divrei HaNeviim Emet, todas las palabras de los profetas son verdad. Estamos hablando de profetas de verdad, por supuesto, y no profetas de mentira. Es verdad porque es parte de Dios, que llega de Dios. Entonces, tenemos que saber que es verdad. Ahora, hay una pregunta. ¿Profecía siempre tiene que cumplir o no siempre tiene que cumplir? La respuesta es sí, pero se puede dirigir a veces y darle una explicación positiva y a veces una explicación diferente. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, el pueblo de Israel va a estar 400 años en Egipto. Al final estaban 210. Pero la Torah dice al final que salieron después de 430 años. En realidad ellos estaban esclavizados nada más 86 años. Hay otras opiniones, pero es la opinión más común, 86 años. Entonces, ¿dónde está el orden en la palabra de Dios que van a estar 400? Entonces, la palabra se cumplió, pero a través de explicaciones diferentes. Se empezó la cuenta desde el nacimiento de Isaac, cuando ya empieza a tener descendencia y cuando ya empieza a tener esto. Entonces, le dio una explicación lo más positiva posible de acuerdo a lo que hicieron el pueblo de Israel en ese momento. Entonces, esa también una parte importante que tenemos que saber, que tenemos la fuerza. Es verdad, no se cambia, no es mentira, pero se puede dar la explicación más positiva o más negativa de acuerdo a las acciones que estamos haciendo, a los rezos y etc. El 7 es que Moshe Rabenu es el padre de todos los profetas y que sus palabras también son verdad. Dicen, como está escrito en la Torah, que Moshe Rabenu era profeta diferente. Todos los profetas lo vieron a través de ejemplo, a través de alguna manera, tenían que explicar, no lo vieron directo, y Moshe Rabenu vio directo. El Maimónides, otra vez en Guía de Perplejos,
trae una opinión un poco diferente de lo que es profecía. Dice que la profecía se consigue a través de tres cosas, que es: uno tiene que tener equilibrio total de sus cualidades, uno tiene que tener sechel yashar, su cerebro recto, pensar recto, saber pensar recto, y koach hamedame, la fuerza de imaginación. Al tener las tres cosas juntas se forma una profecía, y finalmente la profecía pasa dentro de la mente del profeta, que Dios le da a través de esas tres cosas, y él lo explica y lo interpreta. Moshe Rabenu no. Moshe Rabenu era totalmente afuera, es decir, directo con Dios. Por eso es diferente la parte de Moshe Rabenu a compararlo con todos los otros profetas. Dice, hoy en día no hay profecía. Dice el Talmud que la profecía se dio a los locos y a los pequeños. Entonces, si alguien te dice: yo soy profeta, yo sé qué va a pasar y esto, le dices: está bien, pero tienes que saber qué implica esto y dónde te vamos a poner después de esa profecía, en un lugar que se llama manicomio, donde ahí todos son profetas hoy en día. Pero hay otra palabra, dice: Jajam adif min naví. El Jajam es mejor de un naví. ¿Por qué es mejor de un naví? Porque el naví tiene que transmitir el mensaje de Dios a las criaturas, y el Jajam entiende y capta de lo que está pasando, puede entender y pensar y calcular lo que va a pasar, y finalmente también su propósito en el mundo y qué tiene que hacer en este mundo es también parte de eso. Por eso es tan importante la profecía. El séptimo principio es que toda la Torah que tenemos es que Dios le dio a Moshe de Sinai. Entonces, por supuesto que Moshe recibió todo, eso está escrito en la Torah y no tenemos duda de eso. Una de las preguntas que uno dice exactamente qué se dio al pueblo de Israel en este momento, por supuesto que este momento no le dio todo, porque en la Torah está escrito que van a pecar en el pecado del becerro de oro. Por supuesto que ahí no estaba escrito y vieron en la Torah: mira, mañana vamos a pecar en el pecado del becerro de oro, entonces vamos a tratar de evitarlo. No, se dio parte del origen, el origen de la Torah. Tenemos que saber que ahí no hay limitaciones. El origen de la Torah es totalmente espiritual, está materializado para nuestra generación, para este mundo, a través de estas palabras que sabemos. Por eso dice que cada cosa tiene 49 lados positivos, 49 lados de decir no, es para decir sí, para decir no. Como hay discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel, dice que ambos son palabras de Dios y tienen razón. Uno dice sí, uno dice no, los dos tienen razón. ¿Cómo puede ser? Porque en el origen, ahí está todo, no hay discusiones, no existe discusión, ahí todo está claro. La discusión ahorita es nada más temporal, cómo llegar a este origen, cómo llegar. Los ríos son diferentes, pero llegan al mismo lugar. Por eso las opiniones diferentes existen en el camino, pero no en el origen. Ahora, ¿cómo sabemos que la Torah fue entregada del cielo? Es el video pasado que hicimos. Hay probabilidades muy grandes, y el pueblo judío, y con la Torah, tenemos lo máximo que podemos tener para cualquier cosa histórica, y por eso más vale creer dijimos que está basado en más de 600,000 personas, nada más. En millones de personas no hay ninguna religión que está basada en tantas personas. Y los católicos, el Islam, respeto a todos por supuesto, pero todos empezaron de una sola persona. Y el judaísmo empezó de muchas personas. ¿Por qué todos los demás no dijeron muchas personas? Porque no existió muchas personas para otra gente. Y lo más sorprendente es que la Torah mismo dice que no va a pasar esto otra vez. El suceso del monte Sinaí es algo de que se dio la Torah. Por eso en ningún lugar de la historia, en ningún lugar del mundo encontramos otro suceso parecido. Porque no se puede meter a la historia algo que no pasó. Y hay cosas también que vimos que todas las demás religiones, también las tres principales, están basadas en la Torah, tienen parte, es decir, están de acuerdo que la Torah fue entregada en Sinaí. Entonces tenemos una parte importante del mundo que cree que la Torah fue entregada en Sinaí. Tenemos también la cuenta matemática que hicimos, que siempre más vale creer y cumplir, porque siempre hay opción de ganar y nunca perder, en vez de no cumplir y siempre poder tener opción de perder y nunca de ganar. Pueden ver el otro video para tener todo esto más claro, pero en final el punto es que la creencia que la Torah llegó del cielo, de Dios, está lo más comprobada posible de cualquier otro suceso histórico. El noveno principio
es que esa Torah nunca se va a cambiar y no va a haber otra Torah. Y eso es lo que vimos, aunque en el Talmud, en Nidá, hay una opinión que los mitzvot no van a existir en el otro mundo, o que el hazer va a ser kasher, o muchas cosas así que uno dice, entonces, ¿qué está pasando? Porque dice que Zot Torah lo tiene Mujulefet. Entonces estamos hablando del origen. El origen de la Torah, la parte espiritual, nunca se va a cambiar, nunca se va a quitar o cualquier otra cosa. Pero la forma de cómo llegar a cumplir las cosas, entonces hay diferentes formas. Por ejemplo, una vez eran sacrificios que había que hacer, hoy en día son los rezos. Son dos formas, pero llegar al mismo lugar. Entonces, el lugar nunca se cambia, el origen, el propósito. Hay discusiones, Ashkenazim, Sefaradim, Hasidim, Yemenitas, diferentes cosas, cómo llegar, cómo hacer. Pero en realidad no hay diferencia en la esencia del judaísmo. Shabbat es Shabbat, Kashrut es Kashrut, Tfilin es Tfilin, todo es igual. El 10, que Dios sabe y conoce a todas las personas, a todo lo que hacen y a todo lo que piensan. Y eso es lo que vimos antes. Entonces uno dice, ¿y libre albedrío dónde existe? ¿Dónde está? Si Dios ya sabe todo. Entonces hay unos que responden, Dios sabe todo, pero para ti es libre albedrío. Está bien, pero quiere decir que nuestro libre albedrío está en nuestra imaginación. Quiere decir, en la parte espiritual nada más. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí Coca-Cola y agua, y me preguntan, ¿qué quieres escoger? Yo puedo escoger, tengo libre albedrío, Coca-Cola o agua. Pero si Dios llega y dijo que tú vas a tomar agua, ¿qué quiere decir? Es parte del plan de Él, que tú vas a tomar agua. Entonces ya no puedes en realidad escoger Coca-Cola. Tú puedes pensar que puedes escoger Coca-Cola, pero en realidad ya Dios te destinó que no, tienes que hacer esto. Entonces, y eso lo vemos en toda la Torah, en toda la historia del judaísmo. Ishmael, Esav, desde antes que nació ya dijeron que va a ser así, que va a ser así. Entonces, es parte, tenemos que entender cómo el pecado de alguna manera de Adam Arishon y el árbol de la sabiduría y todo esto, normalmente el pecado más grave está en la imaginación, en los pensamientos, en la parte espiritual, y por eso lo que tenemos que arreglar es en la parte espiritual, y a través de eso tenemos libre albedrío. Hay otro tipo de respuesta, sí, Dios es parte de nuestra alma y por eso tenemos libre albedrío, porque esa es la parte que se está agarrando y haciendo las cosas. Y si haces más cosas buenas, siempre tienes inclinación de seguir haciendo cosas buenas porque tienes más parte de Dios, como expliqué al principio. Eso sí es un tema aparte del libre albedrío. Seguimos. El 11. Hay que creer en recompensa y castigo. Todo esto, recompensa por lo que uno hizo, castigo de alguna manera, o no lo llaman castigo, lo llaman resultado. Cuando uno pone su mano en el licuadora, pasa lo que pasa, no es castigo que la máquina lo castigó, es un resultado de lo que hizo, y eso es lo que tenemos que saber. Aquí no hay Dios nada más que castiga, aquí hay un propósito y una forma de llegar a este propósito. Entonces tenemos que llegar a esto, y el mundo, como dijimos, empezó un dibujo, una sola persona. Ese dibujo se rompió de alguna manera a través del pecado y nuestro trabajo es unir otra vez a todos y generar otra vez este uno del principio. Entonces ahí al final todos tienen que estar ahí, y ese se llama el mundo de la eternidad, donde se va a cumplir todo y todos van a estar y todos van a ganar lo mismo porque todos son parte de lo mismo. Es decir, no va a haber uno más del otro, porque finalmente uno pregunta, pero Moshe Rabbeinu cuando nació con luz en la casa, dijeron que iba a ser el líder del pueblo de Israel, Dios lo exigió que va a hacer esto, y a mí Dios nunca llegó en ninguna salsa, yo estuve viendo muchos árboles y Dios no me apareció. Entonces uno puede decir, entonces ¿cómo puede ser? ¿Qué podemos hacer? Entonces la respuesta es no, Moshe, cada uno hace parte de ese dibujo y cada uno tiene que participar aquí y ganar aquí. Al final todos van a ganar lo mismo. ¿Cómo va a ser el camino? ¿Cómo va a ser el proceso de la limpieza y eso de este mundo, del mundo que está en el medio entre este mundo y el mundo de la eternidad? Ese es el castigo y la recompensa para poder llegar a eso todos limpios y todos completos. 12. Creer en la llegada del Mashiach. Este principio en la historia trajo también
mucha esperanza, porque uno tenía problemas, tenía cosas y esto, entonces hay que esperar que va a haber algo bueno, hay que esperar que va a llegar el Mashiach, pero tenemos que saber, cuando va a llegar vamos a saber, y vamos a saber quién es, pero no empezar a calcular fechas. Dice el Talmud, prohibido calcular fechas, porque uno empieza a calcular fechas, empieza a calcular cosas, y es lo más complicado, porque se trajo muchos problemas. Hay una lista larga de Mashiach falso, hay Shabtai Tzvi, todos conocen, y después se convirtió al Islam, y hasta una tragedia lo que pasó ahí. Y sabemos de otros nombres y de otras cosas. Sabemos de uno, Moshe Isi, por ejemplo, que agarró a los judíos de Cretim y le dijo, yo soy como Moshe Rabenu, vamos a pasar el mar. Pasaron el mar y dijo, ustedes tienen que entrar más y ya se va a abrir el mar. Y el mar no se abrió nunca, y muchos judíos ahí se ahogaron en el mar. Es decir, es importante, súper importante, esperar al Mashiach y esperar a esa esperanza que Dios no creó este mundo nada más que vemos con tantos problemas, sino tenemos que saber que es algo temporal para llegar a algo que es mucho mejor al final. Es parte importante de tener y que hay un propósito mucho mejor de esto y que vamos a llegar a esto, pero con mucho cuidado de no caer en mucha cosa falsa y entender en verdad a qué estamos esperando, porque a veces uno no sabe qué está esperando. Había dos que discutieron, uno dijo yo soy el Mashiach, el otro dijo yo soy el Mashiach, yo soy el Mashiach, yo soy el Mashiach, y no sabían qué hacer, hasta que dijeron vamos a preguntar aquí al tercero. Preguntaron al tercero, dijo yo no mandé a nadie, no, todavía no mandé. Hay mucha cosa que la gente ni siquiera sabe que es Mashiach. Tú le dices a unos, esperas al Mashiach, dicen no, que venga después de diciembre, ahorita temporada alta, ahorita junio, julio, también vacaciones, voy a Miami, voy a la playa, que Mashiach espera que vaya a Israel primero, empieza ahí, yo lo voy a alcanzar algún día. No, Mashiach no es nada más alguien que te va a dar un placer, y por eso si tienes Miami ahorita en la playa es mejor. Mashiach es una cosa mucho más, es llegar al propósito espiritual también, a una tranquilidad completa. Había uno que es una historia súper famosa en Europa. Llegaba un rabino a una casa de un campesino judío que estaba ahí, y la medianoche el rabino se despierta y llora por el Tikkun Hatzot que se hace para la destrucción del templo, unos salmos, y está llorando, y el Señor le dice, rabino, ¿por qué estás llorando? ¿Qué te pasa? ¿Qué te puedo ayudar? Dijo, no, es que por el templo que se destruyó. Hoy va hoy, ¿cuándo se destruyó? No, hace 2000 años. Rabino, ¿qué le pasa? Hace 2000 años se destruyó y usted ahorita está llorando. ¿Qué le pasa? Dijo, no, estoy llorando no por el pasado nada más, sino por el futuro, para que venga el Mashiach, para esta esperanza. Dijo, entonces, ese Mashiach, espera, ¿qué va a hacer? Dijo, vamos a subir todos a Israel, todos vamos a estar juntos. Dijo, no, espera, tengo que preguntar a mi esposa, no es así rápido. Se fue con su esposa y le preguntó, regresó y le dijo, mira, mi esposa dijo que no. Pensé que llegó el Mashiach, pero no llegó el Mashiach todavía. Estaba otro en la puerta. En fin, perdón. Regresamos. Mientras pueden preparar preguntas, ya vamos a terminar y poner tiempo para preguntas. Entonces dijo rabino, mi esposa dijo que no se puede. Dijo el rabino, pero señor, tú sabes que llegan los cosacos y llegan eso y cada vez otros pogromes y que te matan y que te agarran y esto y el otro. No vale la pena quedar aquí. Dijo, está bien, aunque compramos muebles y esto, pero voy a preguntarle a mi esposa otra vez. Preguntó, regresó, dijo rabino, mi esposa dijo que el Mashiach puede venir, no hay problema, pero que agarran los cosacos a Israel, no nosotros. Entonces la gente no entiende que es Mashiach y por eso estaban esperando otras cosas. Y cuando alguien ofreció alguna solución temporal, dijeron ya, qué bueno, vamos a aprovecharlo y vamos atrás de él. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en eso, mucha fe, mucha esperanza, pero también mucho cuidado de no caer en el caso. ¿Cómo vamos a saber quién es el Mashiach? Llega hoy uno y dice yo soy el Mashiach. ¿Y qué le voy a decir? Muy sencillo. Señor, póngate a trabajar. Primero, quiero ver que las profecías se cumplen, que va a haber paz en el mundo. ¿Hoy ves paz? Hay paz entre los árabes, israelíes, no hay hambre en Qatar, ves el cordero que está viviendo con el lobo, ves todas esas cosas. Hay cosas que empezamos a ver, gracias a Dios, tenemos parte, pero vamos a ver esas cosas y vamos a poder empezar. Vemos el templo, vemos todas esas cosas y muchas cosas que está escrito sobre el Mashiach. Póngate a trabajar. Cuando veo esos resultados y pasa en el mundo y todas las cualidades del Mashiach, entonces por supuesto voy a unir contigo. Pero hay formas de saber cómo es el Mashiach, no nada más cuando es parte de esto.
El último, el 13avo, Tchiat HaMetim, la resurrección de los muertos. Es parte importante que tenemos que saber. Hay diferentes opiniones. ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cuántas veces? Hay unos que dicen incluso 2 veces, como expliqué antes, el mundo de la eternidad y antes el mundo venidero. Entonces hay 2 pasos diferentes. Hay unos que dicen con el cuerpo, sin el cuerpo era partícipe de eso. Hay unos que dicen que el cuerpo va a convertirse en parte espiritual, una transfiguración del cuerpo. Hay diferentes opiniones de esto. Cuando va a pasar, vamos a saber exactamente cómo se va a hacer. Pero el punto es que hay otra cosa de la resurrección de los muertos que es ya, ahora, hoy. Había uno que se fue con el rabino y dijo: rabino, yo quiero ir a visitar una tumba de un tzadik. Dijo: ¿dónde? Dijo: está en Europa, en algún lugar. Dijo: ¿por qué viajas tan lejos si hay aquí una tumba de un tzadik más grande? Dijo: ¿dónde? Dijo: aquí en el cuarto. Dijo: rabino, ¿qué? ¿En el cuarto enterraste a un tzadik? ¿Quién? Dijo: no, aquí en tu cuerpo hay un tzadik que está enterrado. Hay un tzadik ahí que tienes que visitarlo y resucitarlo. Porque hay una potencial ahí que puede hacer, que puede seguir. No lo puedes despreciar. Entonces está muerto ahorita porque no lo estás desarrollando. No crees, no tienes esa confianza en eso. Entonces tienes que desarrollarlo y tener esta cosa para entender cómo desarrollar ese tzadik, cómo resucitar este muerto. Por eso cada vez en el rezo también decimos la parte de resucitar de los muertos en la segunda bendición de la amida del rezo. Es decir, es súper importante tener esos principios de la fe judía, no nada más como esperanza, que es también importante, sino cómo aplicarlo hoy, cómo creer hoy, no tenerlo nada más en el aire. Lo que Maimónides quería hacer y que todos que querían poner principios es ponerlos a trabajar en una forma clara, saber qué podemos hacer, qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Vamos a ver si hay preguntas ahorita sobre esos 13 principios. Un segundo, ya voy a ver las preguntas. Eso y plegaria es lo mismo, de alguna manera las palabras son diferentes. Se está cortando mucho, como dije, hay que esperar a Mashiach para que todos los problemas se van a solucionar. Y antes también hay que tratar de esperar y a ver el internet para la próxima vez. Muchas gracias por el comentario. Si el libre albedrío está nada más en las decisiones de éticas, también puede ser que ahí tenemos cierto libre albedrío, pero también tenemos que saber que también lo que estamos haciendo tiene siempre límite. Uno tiene que saber también cómo generar eso. Es decir, un ladrón, en la parte de qué escoger y qué hacer, lo podemos ver en campos. Es decir, hay un campo que no está en nuestro libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Está abajo de eso. ¿Tengo ahorita deseo de ir a matar a alguien? No. ¿Tengo elección si matar o no matar? Para mí no, y espero que para ustedes tampoco. Entonces no está en el campo de escoger uno, está abajo de eso. Hay unas cosas que están encima de esto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, estudiar 20 horas ahorita seguido. Ni pensamos de eso, lamentablemente, pero no podemos. Pero está demasiado alto. Hay cosas que están demasiado altas, encima de eso no estamos pensando. Y hay cosas de día a día. El trabajo nuestro es hacer así. Si hagamos el campo que está abajo, ¿okay? El campo que está en el medio, el campo que está arriba. El campo que está arriba, tratar de meterlo al segundo campo, para empezar a pensar cómo hacer. El campo que está en el medio, bajarlo al último. ¿Qué quiere decir? Las cosas que todavía estamos pensando, si hacer o no hacer, si hay un pobre y no tiene que comer, y yo tengo nada más ahorita $10, entonces estoy pensando, tal vez necesito el dinero, tal vez no, tal vez esto, no sé, cada uno con su ejemplo. Ese tenemos que bajarlo al último nivel. Ahí no tenemos que, ahí cuando vemos este hambre tenemos que dar, tal vez. Entonces tenemos que ver cada cosa, qué tenemos que hacer, qué tenemos que elegir y qué tenemos que poner bajo de esa elección y no entrar en esa elección. Entonces,
Ahora, hay un ladrón que ya está robando 20 años. Entonces, para él, no está en el último. Para él, a veces, robar $100 está encima de la... Ese ni está pensando, está robando así sin pensar. Pero si ahorita va a tener que matar para robar, tal vez va a pensar. Entonces, eso lo tiene que bajar más abajo, ni pensar de matar. Y poco a poco empezar a generar en su vida. Entonces, cada uno, según su vida, según lo que está haciendo, sus campos son diferentes de elección. Cómo combatir la mala inclinación. Depende de qué inclinación, pero las cosas son, hay que examinar cada cosa por aparte. Hay cosas que son más fáciles, hay cosas que son más difíciles, pero empezar por un punto y constante. Es decir, por ejemplo, uno no puede cumplir Shabbat todavía. Tiene dificultad, porque ahorita 25 horas Shabbat está en chino, para él es imposible, no puede. Empieza 1 hora, empieza 2 horas, empieza nada más no tener teléfono en Shabbat, empezar por pasos pero constantes y ir agregando poco a poco cada vez otro paso. Así uno puede controlar las cosas. Por ejemplo, el Talmud tiene 2711 hojas, el Talmud de Babilonia, de Yerushalmi tiene 1600 y algo, un poco menos. Uno dice, ¿cómo voy a estudiar todo? Imposible. Y le dice, ¿sabe que hay algo que se llama hoja diaria? Cada día una hoja. Ah, está bien, no es tanto. Y en 7 años termina todo. Es decir, agarrar y aprovechar los momentos pequeños, ese es el secreto de la vida grande. En realidad, sobre la última pregunta, según las almas tal vez no son diferentes. Hay, por supuesto, una opinión que hay almas diferentes y cada uno tiene su alma, pero tal vez es la misma alma que está en cuerpos diferentes lo que le da diferencia entre las cosas. Pero finalmente vamos a llegar, como dije antes, a uno, el comienzo. Dice, por el pecado de Adán se explotó todo de alguna manera. Se salieron todas las almas de él. Pero quiere decir que tenía que ser así. Y va a ser así. Todo va a ser uno. Entonces, estamos materialmente divididos, pero espiritualmente unidos. Ok, en 5 minutos terminamos. Muchas gracias a cada uno que estaba aquí por escuchar. Que tengan la fuerza de poder cumplir esas cosas, de poder cumplir, hacer las cosas. Y, por supuesto, siempre combinar mente y corazón juntos, siempre tener las dos cosas juntas. Mente, corazón, cuando hay dos cosas juntas, siempre se puede entender las cosas. Hay cosas que no al principio se entienden, hay cosas que dura tiempo, hay cosas que casi nunca vamos a entender. Cada cosa tiene su momento, su lugar. Había uno que era secular, no cumplía nada de Shabbat, no cumplía nada ni cumpleaños. Y llega con su amigo religioso a Shabbat una vez, viernes en la noche, llegan, hacen kiddush con vino tinto y toman el vino. Después hacen un poco lejaim con tequila, después en la segunda hacen otro lejaim con whisky. Después uno tuvo un hijo, entonces hizo una fiesta de la noche antes del Brit. Se llama en hebreo Sholem. Entonces tomó otro vino, otro tequila, otro aquí. En la mañana otra vez kiddush, otra vez vino, el Suda Shlishit, y siempre tomó un poco aquí, un poco allá. Termina Shabbat, el amigo religioso le pregunta a su amigo secular, ¿ya? ¿Cómo sentiste el Shabbat? Dijo, mira, todavía no entendí por qué no se puede prender luz en Shabbat, pero por qué no se puede manejar en Shabbat, entendí perfecto. Entonces, hay cosas que uno tiene que tener paciencia para entender, pero entender que si no entiende, es también entender. Itbodedut y rezo es lo mismo, no tanto lo mismo. ¿Qué quiere decir? Rezo es en unión, en tzibur, en minyan, en público, juntos. El público, donde aprendemos que hay que tener días por minyan, por ejemplo. Está escrito, Venigdashti betoch hadat Israel, cuando hay algo sagrado, tiene que ser dentro de edad. ¿Cuánto es edad? 10. ¿De dónde sabemos que es 10? De los espías que hablaron mal, y Dios dijo, Ad matai la edad, ¿hasta cuándo a esta edad? Y habían 10 que hablaron mal. Quiere decir que edad es 10. De ahí sale el concepto de 10 minyan. Ahora, ¿de dónde
Aprende Minyan de los espías que hablaron mal, de las personas malas, de los pecadores, que no encontramos otro lugar en el mundo, en la Torah, algo más bonito de aprender para el Minyan. Y la respuesta es sí, a propósito. Aprender de incluso las cosas malas, las personas pecadores, todo eso también forman parte del Minyan. Público, congregación, en hebreo es tzibur, tzibur es tzadikim, benonim y reshaim, iniciales. Es todos juntos. Minyan es la idea que todos estén juntos. Esa es la fuerza del Minyan, esa es la energía del Minyan. Y Bodedut es lo contrario, es también entender tus necesidades solo, porque cada uno tiene un punto especial que en eso es especial y tiene que conocer este punto y tener confianza en este punto. En este punto uno tiene que saber cómo desarrollarse. Por eso el Bodedut, no nada más en el bosque, a veces puede hacer el Bodedut en su casa, en cualquier lugar, entender qué tengo que hacer yo, cuál es mi parte del mundo y también entender la fuerza del público. El concepto de los duendes para algunos existe, para Maimónides, Meir y otros grandes rabinos, también judíos por supuesto, dice que no existe y nada más en la imaginación de uno. Quiere decir, uno imagina sobre cosas, imagina sobre duendes y le pueden dañar, pero no porque ellos existen, sino porque él le dio existencia. Entonces, ¿por qué hay muchos lugares del Talmud que hablan de duendes? No porque finalmente no hay discusión, es decir, todos están de acuerdo que los duendes pueden dañar, pero unos dicen porque existen, el otro dice porque no existen, pero uno le da en su cabeza existencia y por eso el Talmud dice, ¿sabe qué? Si llega un duende, diga ese texto. Entonces para las opiniones que dice que no existe, dice ese texto te va a ayudar para quitar tu imaginación, pero no hay que imaginar demasiadas cosas malas, porque cuando uno imagina cosas malas y anda así en la calle, al final se va a caer porque no está viendo el camino, pero no nada más porque tiene fuerza o no tiene fuerza. Por lo mismo, ya tengo un video ahí en YouTube que habla también de mal de ojo y todos esos conceptos. También es lo mismo, uno puede dar existencia a esas cosas para mal, pero también para bien. Cuando uno cree en las cosas, cuando uno tiene vista positiva a las cosas, entonces le da existencia y fuerza a las cosas buenas también. Que Dios le ayude, que tengan siempre el pensamiento y esos principios claros y aplicables en la vida, que vean y que le den una realidad, una cosa buena, una vista buena a las cosas que están haciendo y tener confianza en las fuerzas y en lo que están haciendo, y ahí seguro van a salir las cosas buenas. Muchas gracias.